Buenas tardes a todos y a todas. Soy Sachao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Advertir de que está siendo grabada. Todo el que no quiera que salga su imagen, con cerrar su cámara lo tiene solucionado. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de dicha videoconferencia. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, se procederá a cerrar el micro a esa persona y si persiste podrá ser expulsada de la reunión. Iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirlo a través del chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por vez primera y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas y empezamos dando la palabra al compañero Manuel Colinas. Adelante, Manuel. Gracias, Isa. Pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio colaborativo y de formación del movimiento pensionista, que es la voz de las plataformas. En primer lugar, queremos recordar y condenar el asesinato machista de Dolores el pasado 10 de marzo en Miranda de Ebro, Burgos. La expareja incendió su casa causando su muerte y también la muerte de la madre de ella y de una amiga. Con Dolores son 11 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va este año, del 2026, y 1.354 desde 2003, en que comenzó el registro de mujeres asesinadas por el machismo en España. Así que gritamos, como siempre, basta ya. Bien, tal y como hacemos en la voz de las plataformas todos los años por el 8M, que es el Día Internacional de las Mujeres, el movimiento pensionista se une a esta conmemoración y homenaje. Desde esta plataforma, durante los 15 días anteriores al 8M, hemos divulgado canciones y biografías de mujeres muy valiosas, pero que apenas son conocidas. Hoy en esta videoconferencia conseguimos conectar a través de Europa Laica con Nilüfer Siberi, a la que damos las gracias por estar hoy aquí y hablarnos de la realidad de la sociedad iraní y más concretamente de las mujeres iraníes. El título Irán, Mujer, Vida y Libertad alude a la revolución feminista en 2022 de carácter mixto, mujeres y hombres en unidad frente a la barbarie, a consecuencia del asesinato de Mahsa Amini, detenida por la policía de la moral por llevar mal puesto el velo. Nilüfer Siberi, que encontró refugio en España en 1980, perseguida por la teocracia islamista en el poder desde 1979. Siempre ha sido activista por los derechos humanos, denunciando la constante y brutal violación de los derechos humanos en la mal llamada República Islámica de Irán, centrándose en la situación de la mujer, la disidencia y las minorías sexuales, religiosas y étnicas. En 2009, junto a otras personas iraníes, fundaron la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos en España. El 17 de abril de 2025, el acto de dar una conferencia en el Ateneo de Madrid, un representante de la República Islámica de Irán provocó la indignación de un grupo de feministas cuya protesta cristalizó en la creación del grupo Mujer, Vida, Libertad, Madrid, del cual Nilüfer es su portavoz. Ella nos recordará, sin duda, la represión brutal de las autoridades islamistas el 28 de diciembre de 2025, en lo que se llamó la Revolución iraní 2026, con una violencia extrema ante manifestaciones pacíficas. Nilüfer, como portavoz del Comité Ciudadano de Solidaridad con el pueblo iraní, hace todo lo posible para dar a conocer la realidad del pueblo iraní y su lucha contra los teócratas gobernantes. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra presencia. Nilüfer, como siempre, habrá un debate posterior, pero también nos ha comentado antes que si durante la ponencia alguien quiere preguntar algo referido a lo que está exponiendo en ese momento, pues que se puede interrumpir. Así que, Nilüfer, cuando quieras, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias, Isa. Gracias a todas las personas que estáis aquí viéndonos y las que nos vais a ver después. Para el pueblo iraní, en especial las mujeres, es muy importante
que se divulgue la realidad sobre nuestras vidas, de nuestra día a día, en los casi último medio siglo, desde la llegada de la teocracia islamista en Irán al poder. Antes de nada, me gustaría aclarar varios conceptos para que no dé lugar a malos entendidos posteriores. Cuando hablamos de islamismo, no nos estamos refiriendo al Islam ni a las y los musulmanes. Eso es muy importante distinguirlo. Para distinguir la misógina ideología política fundamentalista, totalitaria, islamista, de la religión como Islam o como quienes lo practican como musulmanes, esto lo tenemos que de alguna manera blindar muy bien para que no dé lugar a discursos de odio ni a echar a todo el mundo en el mismo saco. Aproximadamente hay unos 20.000 millones de musulmanas y musulmanes en el mundo. Os aseguro que si practicasen esa ideología integrista, fundamentalista, el mundo tal como lo conocemos se hubiera extinguido hace mucho. Es importante no confundirnos. Yo cuando me refiero al islamismo, me refiero a la ideología. Y cuando me refiero a lo que os cuento, o sea, cuando os cuento las leyes y lo que hay y cómo se procede, me refiero a las leyes que son vigentes por la teocracia islamista, gobierno ocupante en Irán desde 1979. Yo no soy teóloga, no tengo conocimiento sobre ninguna religión, sobre el Islam tampoco, con que me hago eco de la realidad del pueblo iraní, sobre todo las mujeres y las niñas, bajo el yugo de nuestros gobernantes islamistas. Importante. Otra cosa que tenemos que dejar claro, porque los términos son muy importantes, es, por ejemplo, que el auto llamado República Islámica de Irán es falsa en cada palabra. No es una república, obviamente. El gobierno en Irán desde 1979 es una teocracia, es una dictadura religiosa. En este caso, basado en el islamismo. No es islámica, ya hemos dicho que es islamista, que parte de una ideología política cuyo objetivo es invadir el mundo e imponer el gobierno de Allah sobre la tierra. No es de Irán, porque no son de los nuestros. No tienen que ver con nuestra cultura milenaria, ni siquiera tienen un apoyo importante dentro del país. La inmensa mayoría del pueblo iraní estamos en contra de la teocracia islamista y llevamos décadas luchando para su derrocamiento. Khomeini llegó a Irán en febrero de 1979 y las mujeres ya estábamos en las calles en 8 de marzo de 1979, al poquito de llegar Khomeini al poder. Y aún no hemos regresado a nuestras casas. Y hemos tenido la suerte, bueno, suerte no, que nos lo hemos trabajado mucho, pero bueno, no siempre los resultados dependen de tu esfuerzo. En este caso, nuestro esfuerzo, la suerte de que nuestros varones hayan ido recapacitando de tal manera que a lo largo del tiempo se han ido uniendo a la lucha nuestra por la igualdad, la vida y las libertades. Tanto es así que, como bien comentaba Manuel, la primera revolución feminista mixta de la historia de la humanidad nace el 16 de septiembre de 2022 en Irán. Algo importantísimo, lo que le faltaba al feminismo, de que los hombres también lo acojan como lucha propia,
Yo siempre pongo el ejemplo cariño, te ayuda a recoger la mesa y hemos comido todas y todos, ¿verdad? ¿Que me vas a ayudar? ¿Será que recoges también, no? Pues el tema de la igualdad es un tema que incluye, que incumbe a toda la sociedad en su conjunto, mujer, hombre, hombre, mujer. No es que el hombre que quiera, no es que quiera apoyar nuestra lucha, no, es que se tiene que comprometer, se tiene que involucrar. Otra cosa bien diferente es que esa lucha de la igualdad la lideramos las mujeres, porque conocemos muy bien en nuestras carnes la discriminación y la violencia contra nosotras durante siglos, durante milenios, entonces lo lideramos nosotras. No intentéis robarnos el liderazgo, porque entonces sí que ya volvemos al patriarcado. Es un matiz, es una frontera muy fina. Pero vosotros, los varones, mientras tanto no estéis implicados, no sintiéndolo como causa propia, pues no es un apoyo que realmente pueda cambiar el mundo de una manera profunda. Dicho esto, pues yo creo que más o menos he aclarado los conceptos. Si en algún momento de nuestro encuentro hay algún concepto que digo y genera duda, porque en ningún momento mi discurso puede estar ni siquiera cerca de nada que pueda entenderse como racista, como islamófobo o como odio de ninguna clase, ni rechazo a ninguna persona en concreto. Hablamos de situaciones, de ideologías y de realidades y de leyes, pero en ningún momento hay un ataque contra nadie. Si en algún momento sentís eso, por favor, levantad la mano para aclararlo. Antes de la llegada al poder de los islamistas en Irán, las iraníes, gracias a nuestra lucha de décadas, como el resto de las mujeres del mundo, y el apoyo de la monarquía Pahlavi, que eso a la extrema izquierda iraní se le olvida decirlo, pero astutamente, y me parece muy injusto, conseguimos tener derechos en materia de igualdad por encima de la zona de cualquier otro país de la zona e inclusive países europeos en aquel momento. Por ejemplo, obtuvimos el derecho al voto en 1963 pese esos derechos pese a los islamistas. No gobernaban en Irán aún, pero han tenido siempre mucha fuerza y han influido muchísimo en las personas, sobre todo cuanto más bajo el nivel cultural, la gente analfabeta en los pueblos, en fin, que su mundo se reducía a los discursos del mulá de su pueblo. Esta gente no quería en ningún momento de la historia que las mujeres tuviéramos ningún derecho, pero aún así lo conseguimos, esta vez gracias al apoyo de la dinastía Pahlavi, tanto el padre como el hijo. El padre prohibió el velo porque quería, ninguno de los dos eran feministas, eso lo dejé muy bien claro, como casi todos los hombres de la época eran machistas en principio pues de esa creencia que sí, que las mujeres tienen que tener derechos, pero en el fondo sentían, creían que la mujer pues tiene una inteligencia inferior. Eso hasta muchas mujeres lo tenían asumido en la época, ¿verdad? Nosotras conseguimos ese poder tener embajadoras, catedráticas, ministras, cualquier profesión, cirujanas, presidentas de tribunal, juezas. No había legalmente ningún impedimento para nosotras en nuestro desarrollo académico, profesional, eh, artístico, cultural. Lo que sí teníamos impedimento era la sociedad, que era muy machista,
muy patriarcal y que bueno, pues que las leyes se le hacían un poco difícil, sobre todo si eran ultra religiosos. Por ejemplo, había quienes no dejaban salir a sus mujeres, me refiero tanto esposas varias como su madre, su hermana, hija, las mujeres bajo su tutela, porque así lo consideran, a las calles porque decían que los pahlavis habían acabado con la decencia, con la moralidad islámica, decían ellos, pero ya sabemos que es islamista, y que las habían desnudado a las mujeres. ¿A qué se refieren con haber desnudado a las mujeres? Porque el padre, el primer Pahlavi, Reza Shah, prohibió el velo para las mujeres y el turbante y el sayo para los hombres. El que una mujer enseñe más allá de la cara y las manos, para los islamistas, es ir desnuda. Imaginaros lo que entienden ellos por una mujer vestida. Y si ya vamos más allá, todavía más fundamentalistas, es que dicen que ni la cara, ni siquiera la voz, hasta reprimen que la mujer sea olida, vista siquiera los ojos, oído su voz, que hasta dicen que la mujer que se la oye andar sus pasos suenen con el calzado, por sus pasos habla el diablo. O sea, todo eso tiene sus grados de fanatismo, ¿verdad? Los Pahlavis, la intención que tenía era modernizar el país. Y como inteligentes que eran ambos, se dieron cuenta que no se puede modernizar un país mientras la mitad de la población pues tiene un rango inferior y no es partícipe de esa sociedad de manera directa. De allí que apoyaran nuestra lucha, no por otra cosa, fue por sus propios intereses políticos y planificaros que hasta la llegada de los islamistas al poder en Irán, hasta conseguimos el derecho al aborto. Ojo, estamos hablando de la década de los 70. Esto era todo un escándalo a nivel mundial. El derecho al divorcio, a la custodia de los hijos, todo eso lo logramos. Pero, por ejemplo, no logramos prohibir la poliginia, que es cuando un hombre puede casarse al mismo tiempo con varias mujeres. Porque los islamistas decían que prohibir eso era prohibir la vida del profeta, era prohibir el Islam, porque el propio profeta había tenido muchas mujeres y muchas esclavas. De allí que no se pudo prohibir, pero se le puso muchas limitaciones. Y para vuestra tranquilidad, afortunadamente la sociedad iraní, el pueblo iraní, eso lo practica muy poca gente, los fanáticos religiosos mayormente. Hasta está mal visto en Irán tener varias mujeres. Pero según las leyes islamistas en Irán se pueden tener 4 mujeres mediante matrimonio permanente a la vez. Y se puede tener un sinfín de concubinas mediante matrimonio temporal, que es un contrato privado entre mujer y hombre, hombre y mujer, en el que puede durar desde 1 hora hasta 99 años y en el que siempre tiene que haber una contraprestación material del hombre a favor de la mujer, lo que viene siendo la prostitución a lo islamista. Por ejemplo, estas leyes no se pudieron prohibir durante los Pahlavis. Hicieron lo posible por secularizar el país. De allí el profundo odio de los islamistas hacia los Pahlavis. Una vez que llegan al poder los islamistas, lo que hacen es, lo primero, privar a nosotras, las mujeres, de nuestra condición de seres humanos íntegros e independientes y nos convirtieron
en el feudo en propiedad de nuestro tutor varón. El líder supremo, Ali Jomenei, al que acaban de asesinar, en todos sus discursos, de una manera u otra, insistía en que el mayor error del Occidente es la pretensión de la igualdad entre el hombre y la mujer, porque nunca lo han sido y nunca lo serán. La mujer es el feudo de su padre y de su marido, quienes tienen la obligación de mantenerla, cuidarla y velar por su seguridad. Dios ha ordenado a las mujeres que sean, que tengan la misión sagrada de ser buenas madres y buenas esposas. Esto es lo que pretende el islamismo para las mujeres y que se centren en la esfera privada del hogar. Lo que pasa en Afganistán está ajustado a esta ideología integrista. No es que los talibanes sean unos locos aislados, se ajustan estrictamente a esta ideología. Nosotras, como os comentaba, luchamos desde el momento cero, cuando Khomeini empezó a exigir que las empleadas públicas fueran vestidas a sus puestos de trabajo. Hombre, dicho así, diríamos, ¿cómo no? Pero acordarse de que ir desnuda para ellos es enseñar más allá de la cara y las manos. Pues allí nos echamos a las calles, las iraníes, sobre todo en las grandes ciudades, a decir que no hemos hecho una revolución para volver para atrás. Y nos ataca, bueno, yo no estaba allí, yo era muy joven, no estaba allí, pero digamos, entendernos, ¿no? Atacaban a las mujeres yendo motoristas, que el copiloto llevaba palos, llevaba porras, llevaba cadenas metálicas y repartían golpes a las mujeres con esto, las atropellaban con la moto y decían o velo o palo. Y las mujeres respondían ni velo ni palo y se enfrentaban. O sea que unas leonesas de verdad importantes. ¿Y quién consiguió convencer a estas mujeres para que volviesen a su casa? Para que abandonaran las calles. Pues otras mujeres de extrema izquierda, porque toda su preocupación, a ver, en realidad quien hizo la revolución en Irán fue la izquierda iraní, no fueron los islamistas. La ideología comunista de la época, en auge en todo el mundo, en especial en Irán, por nuestro vecino, entonces la Unión Soviética, pues se levantaron, había muchísima gente de izquierda en muchos partidos diferentes, no es que solo hubiera una izquierda ni mucho menos, a ver si algún día vemos eso, ¿verdad? O algo parecido. Había muchos y los islamistas también existían. Los islamistas eran los únicos que podían subsistir, que tenían estructura, que tenían lugares de reunión, tenían sus mezquitas. Eran perseguidos aquellos que se propagaban con sus críticas contra el Shah, contra el rey, pero en general no se No se le oye, ¿no? perseguía apenas, pero aquí se perseguía, Ralentizando la imagen. se Nilúfar, hostigaba, se detenía, se ahora. Es que se te está encarcelaba, congelando la imagen y la voz. torturaba y ejecutaba. Era a los comunistas, era a la gente que el peligro le viene por ahí. Y era verdad. Es que a veces, si esto ha sido algo momentáneo, ¿se ha solucionado el problema? ¿Ahora va bien? ¿Sí?
Oye, Ahora ahora ya no se te te oigo, oye, Isa. ahora se te oye bien, Ahora. sí. Vale. Pues lo siento mucho, compañeras, compañeros, porque estoy con el móvil y datos del móvil, que no me ha dado tiempo a mí a ir a casa aún. Perdonadme, por favor. El activismo, metido con el calzador, siendo currita y en el día a día tiene sus inconvenientes. Os agradezco la paciencia. Pues como os contaba, la revolución contra el Shah fue llevado a cabo por la izquierda iraní. ¿Y por qué? Porque pese a todos los beneficios que nos trajeron los Pahlavis, en especial para las mujeres, también a nivel industrial, modernizar el país, económico, social, cultural, teníamos pues un problema bien grave, que no teníamos libertad de expresión, no teníamos pluralidad política. Ojo que si ahora das marcha atrás, te vas para 60 años atrás, es que eso tampoco es que existiese en muchas partes del mundo. No es que Irán fuera una excepción, ni muchísimo menos en aquella zona. Pero nuestros jóvenes eran unos jóvenes muy intelectuales, muy leídos y también viajados, porque el mismo Shah les daba becas para que se fueran a estudiar al extranjero, sobre todo a Europa. Por ejemplo, él mismo había estado estudiando, hizo su carrera en Suiza. Y nuestros estudiantes universitarios graduados en países europeos, cuando volvían a Irán, comparaban a Irán con Suiza, con Francia, con Alemania, no lo comparaban con los países del entorno. Y decían, es que aquí es una dictadura, cierto que lo era, porque era una monarquía parlamentaria en apariencia, no era de hecho. El Shah tenía la última palabra y como todo sistema autoritario, autocrático, lo que pasa que alrededor de eso, cuando no hay un mecanismo de observación, de vigilancia, de participación, la corrupción es inevitable. Había corrupción también. Y eso, la corrupción siempre nos lleva a que sea imposible un reparto justo de bienes y de recursos, porque los que pueden van quedándose con lo que no es suyo, entre otras cosas. Todo esto era digamos, la situación en la que saltó la Revolución 1979. Y ahora volvemos a las calles de Irán, 8 de marzo de 1979. Pues estas mujeres de extrema izquierda en Irán, pues muy parecido a las que hoy en día defienden el uso del velo, defienden el feminismo islámico. Por desgracia, hay cosas que el tiempo no cura. Todo su miedo era que el Shah volviese a Irán con otra operación de Estados Unidos, como fue en su momento la operación Ajax por la CIA, que devolvieron al Shah a Irán después de un golpe de Estado contra Mossadegh, que fue un primer ministro en Irán que estuvo 2 años en el gobierno y intentaba nacionalizar el petróleo. Y esto, obviamente, las grandes potencias no lo iban a permitir. Cuando en Irán se descubre el petróleo, el gas, todos los recursos subterráneos, Irán no tenía posibilidad de subtraerlo, de beneficiarse de los recursos que allí habían aparecido. Entonces necesitaba la tecnología occidental para poder sacar estos recursos y hacerlo dinero. Y estas potencias firmaron unos contratos hiperabusivos con los gobernantes en Irán. Era eso o nada, no había otra opción. Es que a veces a mí me da la sensación de que la historia se cuenta de tal manera como que, por ejemplo,
En este caso, los pahlavis voluntariamente dijeron a las potencias, oiga, aquí tenemos recursos, vengan ustedes a explotarnos. Pues no, señoras, no, señores, las cosas no son así. Ambos eran dictadores, ambos eran amantes de Irán, querían a su manera. En ningún momento querían perjudicar ni a Irán ni al pueblo iraní. Y esto sin olvidarnos de que eran dictadores. Es que no se puede echar todo en el mismo saco. Y tuvieron que firmar unos contratos muy abusivos. Apenas nos llegaba nada a nosotros, el pueblo iraní, de los beneficios tan grandes que se llevaba sobre todo Gran Bretaña, que en Irán le llamamos el zorro callado. Y de hecho, decimos que si tú levantas las barbas de los islamistas, debajo te pone Made in England, que son inventos de los ingleses, que dicen, bien dicho, que las religiones son el opio del pueblo y tener drogado a la gente le viene de perlas. ¿Y qué pasa? Una izquierda iraní, cierto que dividida, pero potente y muy amplio. Eh, Se levanta contra el Shah y lo que quiere es establecer un gobierno comunista en Irán. Esto no se puede permitir. Para eso estaban las grandes potencias. ¿Y qué se les ocurrió? Pues buscar otro sustituto del Shah, que para el colmo se estaba poniendo muy chulo, porque es que decía de que en 1979 iba a llegar la fecha de renovar los contratos abusivos y decía que no los iba a firmar, que ya era hora, que ya habíamos pagado nuestra deuda por las instalaciones y que era hora de que el pueblo iraní también se beneficiara de sus propios recursos, que si alguien quiere petróleo y gas iraní, lo tiene que comprar a un precio justo. Y casualmente en 1979 es derrocado. Son datos para ir juntando. Pues lo que idearon precisamente Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña en aquel momento, junto con la aprobación del resto de los países importantes europeos, fue buscar una alternativa a un gobierno comunista. Y esto fue ir a buscar a un islamista con carisma y que tuviera cierto poder dentro de los islamistas en Irán. Y esto fue, dieron con Khomeini, que estaba exiliado. Khomeini estuvo 15 años exiliado por Shah, porque como decimos, el Shah no ejecutaba a los islamistas. Y se lo llevaron a París y desde allí en 3 meses le montaron una campaña bestial publicitaria de marketing, fuera del ámbito islamista, ni Dios conocía a Khomeini. Pero de repente nos encontramos con un señor, digamos, de bien, porque entonces todavía la sociedad iraní era muy religiosa y creía que los religiosos eran gente de bien, confiaba en ellos. Pues un señor de bien, religioso, hombre de Dios, que está dispuesto a hacer como de un paraguas de unión a toda esta disidencia dentro de Irán, esa oposición desunida, para que se pueda derrocar al Shah a la vez que él manifiesta con sus palabras, sobre todo por la radio BBC, entonces que fue crucial en que Khomeini llegara a tener popularidad en Irán, de ser un desconocido a convertirse en el líder supremo. BBC, cadena inglesa, ojo, que tiene en todos los idiomas, sigue siendo un defensor camuflado de la teocracia islamista a fecha de hoy. Pues los mensajes de Khomeini llegaban por la radio, BBC, se grababan en cintas de cassette y en las mezquitas se regrababan estas cintas y se distribuían por todo Irán. Y también se transcribían a mano
o fotocopias, esos panfletos se repartían por Irán. Él decía que era un hombre religioso, que no quería nada de tener parte en el gobierno futuro de Irán y que su lugar era en Qom. Qom es la ciudad santa de Irán, donde se van los religiosos a convertirse en religiosos profesionales, como digo, ¿no? Que tienen allí sus escuelas, sus universidades. Y de hecho, hay, si no me confundo, algo así como 123 nacionalidades diferentes de futuros religiosos islamistas cursan estudios en Qom para ir luego a islamizar el mundo. Pues una vez que llega a Irán, hace absolutamente todo lo contrario que dijo que iba a hacer desde Francia. Para empezar, nos quitó a las mujeres todos nuestros derechos y el único derecho que nos dejó fue el derecho al voto. Ya me diréis, en una teocracia, férrea dictadura religiosa, ¿para qué nos vale el derecho al voto? Y acto seguido asesinó, ejecutó a todos los opositores, salvo los que eran acordes a él mismo, porque incluso había islamistas que no estaban de acuerdo con Khomeini. A ellos también se buscó la manera de eliminarlos, pero a todos los que eran sus ex colaboradores para derrocar al Shah, los asesinó. En menos de 3 meses ejecutó a más de 5.000 comunistas en Irán. Muchos murieron bajo tortura, aparte de las ejecuciones. Muchos buscaron el exilio y murieron en el intento porque tenían que huir por las montañas bajo condiciones pésimas, con contrabandistas, criminales a veces, y muchos otros llegaron a otros países exiliados, políticos, digamos, como asilo político. Eh, ¿Estoy yo conectada? ¿Me tenéis? Sí, sí. Ah, vale, vale. Como he dejado de ver la imagen tuya, Isa, pues no sabía yo. Eh, entonces, Khomeini, de alguna manera, nos secuestró, Khomeini y los islamistas afines a él, nos secuestró la revolución iraní en 1979, porque el pueblo de Irán llevábamos ya mucho tiempo luchando por una democracia. Queríamos una democracia, queríamos una república. No queríamos, a ver, ¿en qué cabeza cabe que fuéramos a derrocar a una monarquía que tanto bien había hecho al país, pero era dictador? Entonces, lo que fallaba era la dictadura. Teníamos libertades civiles, individuales, como nunca. Irán era un país próspero como nunca durante sus 200, 300 últimos años. Entonces, ¿por qué nos levantamos? Porque no teníamos libertades políticas. ¿Y en qué cabeza cabe que queramos terminar con esto para instalar una teocracia islamista? Esto no cabe en ninguna cabeza. Y la gente que mantiene de que el pueblo iraní se levantó contra el Shah para que Khomeini el poder, o es la amistad o es una ignorancia bien grande de rectificar. Creo que es una cosa de cajón, que se entiende muy bien. Y durante este último medio siglo hemos estado en absoluta lucha contra este secuestro de gobierno, porque aparte de sentirnos pues robados, desahuciados, desahuciadas, saqueados, porque durante este medio siglo lo que ha hecho este gobierno ha sido llevar a cabo el proyecto de islamización del mundo a costa de la miseria del pueblo iraní. Khomeini, nada más antes de llegar al poder, ya decía que hay que destruir Israel, que el camino de establecer el gobierno sobre
sobre de gobierno de Allah sobre la faz de la tierra, lo primero pasa por la destrucción de Israel. Y decía, cuando provocó la guerra contra Irak, 1 millón de muertos entre un bando y otro, tanto iraquíes como iraníes, personalmente me duelen por igual, fue provocado por Khomeini porque decía que la conquista pasa por Karbala, por Irak, para ir hacia el Quds, hacia Jerusalén. Y en esto es lo que se ha mantenido la política interna y externa de la teocracia islamista. Han obligado durante medio siglo a las niñas, a los niños, a decir muerte a Estados Unidos, muerte a Israel antes de entrar a clase. En Teherán tienen puesto un contador que va marcando, porque a un día le dio al líder supremo decir, hace 5 o 6 años, decir que Israel desaparecerá en 25 años. Y va marcando el tiempo que falta. En ningún momento al pueblo iraní se nos consultó. Oiga, ¿ustedes quieren ser exportadores de esta revolución islamista? Porque Khomeini decía que la revolución iraní lo vamos a exportar al resto del mundo. Pues no era nuestra intención. ¿Ustedes quieren enemistarse con el mundo entero? Pues no, porque el pueblo iraní somos un pueblo de paz, somos un ejemplo de convivencia de muchísimas etnias diferentes en armonía y en consonancia. Es totalmente contraria a nuestra cultura milenaria esta forma de proceder. E incluso Ciro el Grande, cuando formó el imperio persa, regaló lo más parecido al mundo de lo que pudiese ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el cilindro de Ciro el Grande, en el que dice que a los países invadidos hay que respetarles su lengua, su religión, no hay que coger esclavas a sus mujeres, etcétera. Esto fue lo que promulgó el Ciro el Grande, el fundador del Imperio Persa. Y lo que nos vienen los islamistas a decir, que hay dos mundos, el mundo musulmán y el mundo no musulmán. Y el mundo musulmán tiene que invadir al mundo musulmán porque es la voluntad de Allah. El mundo entero tiene que someterse al gobierno de Allah. Y para ello hay dos vías. Está el yihad, que es la guerra santa, y para que lleguen a tener esta fuerza, el yihad, la otra vía es el vientre de las musulmanas, según su criterio. Y que de allí que los hombres se puedan casar con 4 mujeres a la vez, de allí que puedan tener un sinfín de concubinas mediante el matrimonio temporal, de allí que bajen la edad nupcial de las niñas a los 8 años y 9 meses, de allí que legalicen la pederastia. Bendito el hombre que su mujer, tenga la primera menstruación en su casa. Cuando conocemos todos estos detalles, vamos llenando el puzzle y hasta yo personalmente puedo entender sus razonamientos. Yo puedo entender por qué actúan así. No son locos, no están locos. Es que ellos proceden, actúan totalmente acorde a su ideología fundamentalista. El hecho de que tengan basado sus leyes en apartheid por razón de sexo, de que si naces mujer sobre ti pesa unas leyes diferentes que si naces hombre, y sobre nosotras las leyes siempre son discriminatorias y violentas, tiene su origen en que nadie ha dicho de que ese imperio islamista sea democrático, faltaría más. Para tener una dictadura bien plantada, lo primero hay que someter a las personas.
y utilizan la religión para ese sometimiento. Y para someter a una sociedad, a las primeras a las que hay que someter es a las mujeres. Las mujeres esclavas criarán hijos e hijas esclavas, de cajón. Y para someter a las mujeres, ¿por dónde empezamos? Porque es que las mujeres son guerreras por naturaleza, sobre todo cuando de nuestros hijos e hijas se trata. Mira, vamos a empezar por lo más fácil, que es la imagen, el derecho a su propia imagen. Vamos a privarlas de su derecho a su propia imagen. Vamos a, de alguna manera, unificar esa imagen, que no tengan individualidad, que no puedan ser reconocidas, que valga tanto una como la otra. Ese uniforme para las mujeres, para robar esa individualidad, es el velado de las mujeres. Da igual los metros de tela que tenga el velado, si es burka, que es una manta encima de la cabeza y tiene unas rejillas delante de los ojos, que puedes ver algo. Da igual si es niqab, que es una manta encima de la cabeza que tiene una apertura, no solo rejillas, sino una apertura delante de los ojos. Da igual si es chodor, que es una manta en la mitad de la parte frontal y que te obliga a sujetarlo con las manos. Aparte de la invisibilización, está la inmovilización y la dificultad del movimiento también. Y el chador pues ya va en función de más o menos ultra religiosa que sea una familia. Por ejemplo, la Sai, que aunque llevan el chador, lo bajan tanto y Nelly, Nelly, tienes que un esperar, ojo espera un al poco porque se... descubierto para ver y hasta para hablar. Si Espera un poco porque no se te está oyendo desde hace unos segundos. queda más remedio que hablar con un hombre con el que te puedes casar, porque toda que presente con el que como mujer te puedes casar. Cuéntame. Es que hubo ahí unos segundos que te volviste a Vale. quedar, o Se sea, cansa el móvil, que no yo. sí, sí. A ver, en cuanto se arregle. Ahora a oír se te oye, Vale. pero se ¿Se te me quedó la oye imagen bien? congelada. Sí, ¿Sí? pero tú estás congelada, pero Ya. se te oye bien. Hala, se nos ha caído. Yo creo que la tenemos que proponer que apague su vídeo y Tu cámara, sí, solamente la oigamos porque claro. Ahora cuando entre, aquí viene, sí. eh, espera que yo ¿dónde anda? Nilufar, deja la cámara cerrada y abre solo el micro, porfa. Cierra la cámara, deja la cámara apagada y abre solo el micro para ver si así va mejor. ¿Entiendes? Abre el micro, que lo tienes cerrado, corazón. Bueno, Ahora, así. A ver, así. ahora se me oye. Sí, Vale. Pues estaba hablando del tema del chador, de que según sea de más o menos fanática la familia ultra religiosa, pues hasta esta manta negra que se echa en la cabeza, pues se tapan la cara con las manos, o sea, la tela utilizando las manos y se dejan a lo mejor medio ojo para ver. Y si no tienen más remedio que interactuar con un hombre con el que no se pueden casar,
o sea, perdón, con el que se pueden casar, porque todas estas exigencias, todas estas leyes tienen que ver con los hombres con los que te puedes casar. Si estás en presencia de un hombre que no es tu hermano, que no es tu padre, que no es tu tío, tu abuelo, tu hijo y tu yerno, tienes que tomar estas medidas. Desde los 8 años y 9 meses de edad hasta tu última menstruación. En este periodo, que es tu periodo fértil, que estás en el mercado de reproducción, pues tienes que tener esta medida. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que la mujer es el feudo de su padre y de su marido. La misión sagrada de la mujer es ser buena madre y buena esposa y traer muchos soldaditos para el yihad. Una mujer como máquina reproductora no puede tener más que un usuario. Y como ellos parten de la base de que Allah, Dios en árabe, ha impuesto en el varón un instinto tan sumamente incontrolable, tan potente, que es el instinto sexual. Y que ese instinto sexual, cuanto más fuerte, mayor señal de vigor y salud del varón, de lo bien que está hecho. Pero tiene una pega, de que es incontrolable. Y para que el varón no cometa pecado de pensamiento o de obra, y mucho menos apropiarse de una propiedad ajena, porque si no es su mujer, es propiedad de otro hombre, es propiedad ajena. Para evitar todo eso, somos nosotras las mujeres las que nos tenemos que velar para evitarle la tentación. No nos podemos perfumar, no nos podemos maquillar, nuestros pasos no pueden sonar, no podemos llamar la atención, tenemos que ser discretas, por ejemplo, reír en alto, hablar en alto, todo eso es una llamada de atención para el varón que pobrecito mío, tanto sufre con ese instinto que le ha puesto Allah en su existencia, que no puede controlar, pero a la vez es necesaria para traer a cuantos más hijos al mundo. Si tenemos en cuenta todo eso, si sabemos la raíz del velado de las mujeres, en qué momento quien se autodefina como defensor de derechos humanos, quien se autodefina como feminista, quien se autodefina como progresista, puede defender este atropello, esta barbaridad contra nosotras. Me imagino que como en muchas partes de España, en Madrid tuvimos 2 manifestaciones, el 8M, y desde luego la manifestación que yo considero feminista, nuestro lema este año fue ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas. Porque alguien que diga que es feminista, que defienda que se pueda poner precio a la compra de nuestros cuerpos, al alquiler de nuestros cuerpos, y que el velado de nuestro cuerpo sea un empoderamiento para la mujer y que lo quieran justificar mediante la multiculturalidad, la relatividad cultural, o sea, relativismo cultural, etcétera, etcétera, está muy lejos de defender los derechos de las mujeres, ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo. Y eso de que nos quieran vender esta cosa tan absurda como pueda ser feminismo islámico, pues parte de culpa, entre comillas, tenemos las iraníes, porque hartas de que se nos dé el trato de terrorista, porque todo lo que es protestar en la teocracia islamista en Irán, aunque sea activista de medio ambiente, ojo, que no sea un tema político tal cual,
se considera atentar contra la seguridad del Estado. Y como tal se nos da trato de terrorista y se nos juzga en tribunales revolucionarios islamistas. El feminismo es un delito en Irán y pues teníamos que subsistir, teníamos que sobrevivir, no podíamos recluirnos en nuestras casas a llorar nuestra mala suerte. De allí que se ideó leer el Corán de pim a pam y a ver qué se podía rascar de allí. Y las inteligentes compañeras que lo hicieron se dieron cuenta que el Corán, lejos de ser un tratado de igualdad, pero es mucho más amable con las mujeres de lo que los islamistas dicen que dice el Corán. De allí que le pusimos la coletilla islámica al feminismo para que dejen de ejecutarnos, de torturarnos, de hacernos desaparecer, de violarnos. ¿No os imagináis la brutalidad de la represión de la teocracia islamista, que combina las torturas de la Edad Media con las más modernas torturas, inclusive psicológicas de hoy en día del siglo XXI? Tuve el honor de ser parte del equipo de traducción del libro Tortura Blanca de nuestra querida Narges Mohammadi, nuestra segunda, porque ya tuvimos un premio Nobel de la Paz en 2003, Shirin Ebadi, Narges Mohammadi, ambas activistas por los derechos humanos, minorías y mujeres, recoge cómo sobre todo a las presas y presos políticos les someten a torturas psicológicas de tal manera que les descomponen por dentro de tal manera que llegan incluso a perder la cordura y llegan a afirmar lo que se les ponga delante pese a las consecuencias tan graves que haya. Pues ese libro lo tenemos en castellano, se llama Tortura Blanca, es un ejemplo, ¿verdad? Esto me he quedado, a ver, lo que me he quedado en que os estaba contando, el feminismo islamista. Pues necesitábamos poder avanzar, necesitamos volver a las universidades, volver a tener parte en la sociedad, porque tuvimos la gran suerte de que nuestros hombres no comulgaban en su inmensa mayoría con los islamistas y cada vez menos. Nuestros tutores varones nos han dejado permitido, autorizado que estudiemos, que trabajemos, que viajemos, etcétera, etcétera. Y este feminismo islámico es tan incoherente como si Hitler tuviera un tratado sobre derechos humanos. Ninguna religión detrás de feminismo puede tener significado más allá de, bueno, pues inventos, que está el mundo lleno de inventos. Es más, el feminismo, al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es único y universal. No hay 20.000 feminismos. Lo mismo que no hay 20.000 declaraciones de derechos humanos. ¿Os imagináis que hubiese una declaración según la procedencia, según la creencia, o sea, que yo por nacer en Irán tuviera más o menos derechos que una mujer nacida en España, en China, en Estados Unidos, en Indonesia? O sea, ¿qué disparate es ese? Todos los derechos para todas las mujeres, indistintamente en cualquier punto geográfico del mundo. Otra cosa bien diferente es que las mujeres, según nuestra cultura, donde estamos, donde vivimos, por muchas acondicionantes, tengamos circunstancias peculiares que a lo mejor otras en otra parte del mundo no comparten. Entonces son circunstancias peculiares, necesidades peculiares, prioridades peculiares, pero esto no hace que los derechos por los que luchamos
sean diferentes. Tan fácil entenderlo como el caso de los derechos humanos. Un señor nacido en África no tiene menos derechos, no debería de tener menos derechos humanos que un señor nacido en Estados Unidos. Otra cosa es, o sea, una cosa es la teoría, otra es la práctica, de acuerdo, pero si la teoría ya la planteamos mal, ya que queremos hacer bien en la práctica, ya mucho más complicado. Entonces, de lo que quiero hablaros es no se puede admitir absolutamente ninguna práctica que vaya contra la dignidad humana, que vaya contra los derechos humanos, que vaya contra la igualdad, se disfrace como se disfrace, da igual. Sea nos lo quieran vender como una tradición, como una práctica religiosa, como una ideología política, nos da exactamente lo mismo. Las vidas humanas es la prioridad de los derechos humanos. Es el primer, o sea, si no vivimos, el resto de las cosas ya pierde un poco el sentido. Y os aseguro que no es lo mismo vivir que respirar. Os aseguro que no se puede enterrar en vida a millones de mujeres bajo ninguna excusa, que si no se lo preguntemos a nuestras hermanas afganas. Están muertas en vida, están en cárceles de tela, están viviendo una situación inadmisible en el siglo XXI, que las iraníes tengamos el apoyo de nuestros varones, porque también nos lo hemos trabajado, ojo, que no han nacido así porque o no han hecho estudios de género por su cuenta. Las mujeres nos hemos ocupado de que se den cuenta de que en una sociedad donde la mitad de la población es esclava de la otra mitad, que la mitad de la población sufre discriminación, absolutamente nadie, ni siquiera ellos mismos, pueden ser felices, pueden llegar a sentir bienestar real. Entonces, es muy importante, sobre todo las personas que estamos implicadas en temas humanitarios, tengamos la teoría muy clara. Otra cosa es toda la lucha que nos queda por delante para conseguir este mundo por el que anhelamos, un mundo mejor. Como bien dice Amnistía, el mundo puede cambiar, pero no lo puede hacer solo. Gracias mil compañeras, compañeros, por el tiempo que me habéis regalado, a vuestra disposición. Bueno, antes de dar paso a las palabras, yo creo que le debemos dar un aplauso porque bien se lo merece, la verdad. Muchísimas gracias. A ti. Mari Carmen Muñoz, abre el micro, por favor. Ahora. Ahora, Sí. hola, muchas gracias por tu charla. Yo, desde luego, he conocido con ella muchas cosas que tenía muy poca idea. Gracias a Y no ti. sé, ahora me siento pues hecha un lío, la verdad, en varias cosas. Por ejemplo, antes del año 79, que había feminismo, lo que me choca es por qué la izquierda no estaba junto con la lucha feminista cuando el feminismo es una de las características de la izquierda en cuanto a igualdad, ¿no? Eso pues no lo comprendo bien. Qué Y buena luego otra cosa pregunta. que no, que sí, bueno, pero te digo alguna más para que me Yo prefiero contestes que cada vayamos vez, por ¿vale? parte. Si no te importa, Mm, vamos por parte. bueno, Mira, no, el vale, vale. derecho de las mujeres, el derecho, los derechos para las mujeres siempre se ha pospuesto, siempre, siempre hay algo más importante. La izquierda no es que fuera contraria al feminismo. Lo que No se pasa, oye nada. a ver, quito la Mari Carmen, imagen, ¿la porque, oyes? Mari Carmen. Mari Carmen. mira, voy a quitar la imagen No, pero que es me que creo, joroba es que porque, creo que no nos oye ninguna. Espera un a Yo es momento que ver, a ver si esto, es que no. Mari Nada, Carmen, no, ¿nos yo no oyes? oigo nada. Mari ahora yo es se un Carmen. me problema. oye, se me oye Nilúfar, ahora. a A ti Nilúfar sí, sí se le Nilúfar. oye. A ti sí, Ah, Nilúfar. Pero es que Mari Carmen no oye ella.
O sea, debe tener problema ella con el audio. Ay, cuánto lo O sea, no siento. eres tú, debe tener problema Ya, ella. vale, como Vale. queda grabado, mira, como decía, los derechos de las mujeres siempre han ido a la cola de todas las luchas. Los derechos de las mujeres siempre se posponen, siempre hay algo más importante. Y en el momento de la revolución en 1979, incluso para las mujeres de izquierdas en Irán, lo más importante no eran sus propios derechos. Decían, si nos tenemos que poner una manta, ya no te digo el chodor, sino una manta sobre la cabeza y salir a las calles a salvaguardar la revolución y que no vuelva el Shah, el lacayo de Estados Unidos, a Irán, lo haremos, porque la lucha antiimperialista es lo primero. Pero es que, Mari Carmen, después de medio siglo, sigue pasando lo mismo. Sigue pasando lo mismo ahora mismo en España, que hay mujeres que se hacen llamar feministas y anteponen la lucha antiimperialista a los derechos de las iraníes y a los derechos de las afganas, a derecho de toda mujer que levante la voz contra la teocracia islamista en Irán, que a quienes respaldan la extrema izquierda y una buena parte de extrema izquierda que respalda la teocracia islamista, no porque se vayan a convertir al Islam precisamente, es simplemente porque creen que es antiimperialista, es tu enemigo como es el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? En este plan. Así de simple, así de desastroso, porque mira, de la extrema derecha personalmente nada espero, pero de la izquierda lo espero absolutamente todo. Y hay un sector de extrema izquierda que no solo se está cargando al feminismo, que es la columna vertebral de los derechos humanos, se está cargando la izquierda española. Y esta izquierda que está en destrucción desde dentro, pues de alguna manera es responsable en parte del auge de la extrema derecha de la que nos va, o sea, el precio lo vamos a pagar absolutamente todos y todas, pero las más perjudicadas para no variar vamos a ser las mujeres y las niñas, no lo dudéis. Ya no te, ahora mismo no te oímos, Nilúfar. Por la igualdad, tanto nosotras como ellos, en unión, seguro que caerán los derechos humanos. No sé, ¿se me oye ahora? Sí, sí, Ahora ahora se me sí. oye, Isa. Sí, sí. Sí, comento que la lucha feminista, el cuidado con los derechos, el cuidado para salvaguardar todo lo que hemos conseguido en este país, que es muchísimo, que es una democracia súper joven y ha avanzado muchísimo en poco tiempo, que lo podemos perder igual que lo perdimos en Irán en cuestión de días. Y contra lo primero que va todo sistema opresor, todo sistema fascista, es lo primerito, como hemos visto en Irán, contra los derechos de las mujeres. De allí que sea tan importante tomar conciencia de eso y no fomentar actitudes, discursos que van en contra de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, yo flipo con que se mantenga, que se diga que prohibir el burka y el niqab es anticonstitucional. ¿Constitución de dónde? ¿De Afganistán o de España? O sea, es que son discursos impresionantes. Ahora, también os digo una cosa, que cuando salió el boom, lo leí y me cabré muchísimo y una compañera me dijo, pero tú te has leído la exposición de motivos de Vox para presentar esta ley. Digo, pues la verdad que no. Me mandó la exposición de motivos y compañeras, compañeros, menos mal que no se firmó, porque son unos motivos puestos desde el odio, arranca de este racismo
culmina con dar una imagen de España que yo desconozco y espero que esto se vaya equilibrando, de condenar todo lo ajeno a lo propio, una cosa escandalosa. Ahora, también escandalosa que esta iniciativa no haya venido de la izquierda española, la izquierda verdadera, porque no hay, bueno, iba a decir no hay valor, no hay valor para poner el cascabel al gato, pero hay que ponerlo, porque es que son métodos de introducir conceptos poco a poco discriminatorios, misóginos dentro de una sociedad democrática que no a muy largo plazo obligarán a incluso cambiar leyes. Os pongo un ejemplo del día a día. Una amiga trabaja en una tienda de turrones en el centro de Madrid y en la planta calle parte del suelo era transparente, ese suelo de cristal gordo o como se llame el material que puedes ver el piso de abajo, que también lo utilizan en muchos museos o en hoteles donde debajo tienen algún resto arqueológico, ¿verdad? Pues mira, pasaron tantísimo a quejarse dentro de la tienda, reventaron tanto las redes sociales de llamarlo inmoral, indecente, que quieren exhibir a las mujeres, que tengáis cuidado, no vayáis a esta tienda porque lo que quieren es mirar a las mujeres desde la planta baja. Los musulmanes islamistas, supongo, quiero pensar. Ojo, que han tenido que cambiar el decorado y el suelo. Nos damos cuenta cómo vamos transigiendo, bien por intereses económicos, bien por miedo a que nos etiqueten de islamófobo, de racista, de facha, de discurso de odio. A mí me llaman de todo, hasta sionista. Me da exactamente igual. Yo me siento responsable por el mundo que voy a dejar a mis hijos. Y me importa un bledo. El activismo, afortunadamente, no es lo que me da de comer ni me paga las facturas, todo lo contrario. De allí que tenga esta libertad, esta lengua larga, esta de alguna manera intento de honestidad y coherencia conmigo misma y mis principios. Pero el día que nuestros políticos recuperen la decencia, la coherencia con sus propios principios que supuestamente les ha llevado allí para servir al pueblo, el mundo va a cambiar. Fernando Ferreras, abre el micro. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Nilúfar, gracias por la charla, pero me gustaría hacerte una pregunta muy concreta que yo creo que todo el mundo está ahora mismo pendiente cuando hay una persona que viene de allí que nos cuente su visión de lo que está pasando ahora mismo, los ataques de Estados Unidos y Israel. ¿Qué piensas de ellos? Fernando, lo que está pasando ahora en Irán no nace ahora, nace de antes de llegar Khomeini al poder. Todo el es implantar el gobierno de Allah sobre la tierra. Y el primer paso para conseguir eso es acabar con el Estado de Israel. Son antijudíos 100%. O sea, aparte del Estado de Israel como país, son antijudíos. Y tal vez, no tengo ni idea, pero los que entienden dicen que es que el Corán se parece muchísimo al Torát. Esto que mayormente se ha inspirado por ahí. Hay veces que cuanto más parecido, más trastos se tiran, ¿verdad? Viene de lejos. Y esta, obviamente, en ningún país, o sea, que la guerra no esté deseado en ninguna parte del mundo, por ningún pueblo. Y el pueblo iraní no somos diferente al resto del mundo, aunque a veces parezca que sí, porque es que nos llevan masacrando desde hace medio siglo
y el mundo no se inmuta. A lo mejor se cree que somos extraterrestres y no sentimos y no nos duelen nuestros muertos y muertas. De alguna manera sí que nos sentimos como que el mundo entero nos da la espalda al pueblo iraní. Pero voy a lo que tú quieres saber del sentir del pueblo iraní, en estos momentos tan críticos para la historia de Irán y, si me apuras, para la historia mundial. Llevamos décadas pidiendo auxilio, pidiendo socorro. Hay un tratado, un acuerdo de la ONU de 2005 que se llama Responsabilidad de Protección. Y entre otros casos recoge que si un gobierno o un régimen masacra a su propio pueblo, los firmantes están obligados a acudir al rescate de ese pueblo, porque ese pueblo está desarmado, este pueblo está desamparado, este pueblo está a puertas cerradas con sus asesinos. El hecho de que al pueblo iraní nos masacre el régimen que nos gobierna, eso no hace menos doloroso la pérdida de las vidas humanas, ni lo hace de menos crimen de lesa humanidad que si nos matan las bombas israelíes o las bombas estadounidenses. Pero para que el mundo gire hacia Irán, hace falta que las bombas sean israelíes o que sean estadounidenses. Las vidas cegadas por el gobierno de Israel, el gobierno de Estados Unidos, da caché a las personas masacradas. En cambio, el pueblo iraní, por ejemplo, en este último levantamiento, en menos de 5 días masacraron a más de 43.000 personas en menos de 5 días, que se dice pronto. Y no estuvimos 24 horas en la televisión, ni en la radio, ni en la prensa. Total, eran los islamistas que se están cargando a su propio pueblo al que gobiernan. Les hemos importado un bledo siempre. Y por fin parece ser, ese es el sentir del pueblo iraní, que no estoy diciendo que vaya a pasar eso, ¿eh? Por fin, en un momento dado, alguien en algún lugar del mundo, en este caso el tarado de Trump, dice que va a ayudar al pueblo iraní. Pues tú imagínate, si tú estás encerrado con tu maltratador, año tras año, década tras década, bajo unos muros impenetrables, y viene alguien y te dice, te voy a sacar de aquí, es que me voy a llevar al maltratador, voy a apoyarte para que puedas dejar de sufrir, de que sigan masacrando a tus hijos, pues creo que en ese momento poco importa quién es. Y así ha sido como el pueblo iraní ha llegado a celebrar el momento del comienzo del bombardeo, porque por fin iba a pasar algo. No sabemos qué, pero algo. Y ese algo iba a crear cambio, porque la opción más terrorífica para el pueblo iraní es seguir bajo el yugo de la teocracia islamista, la mayor y más sanguinaria enemiga del pueblo iraní, gobierno ilegítimo al que se pretende derrocar desde hace décadas con nuestras manos vacías, utilizando nuestros cuerpos para parar las balas, para que no mate al que viene detrás. Por fin algo va a pasar. Hombre, algo ha pasado. Se ha debilitado el régimen en sus altos rangos, el líder supremo, pero es un régimen estudiado, planteado, construido para la guerra, para la represión. Por ejemplo, cuando pasó en 1979 la revolución, el ejército iraní, las fuerzas de seguridad, estaban entrenadas para defender las fronteras de Irán. No estaban entrenados ni mentalizados para
atacar a la población. De allí que muy pronto se declararon neutrales. Dijeron lo que diga el pueblo. Pero la Guardia Revolucionaria, que es la verdadera fuerza militar de la teocracia islamista, es una fuerza creada por Khomeini que su misión es salvaguardar al líder supremo y a la teocracia islamista, no las fronteras, no a la población. Están todas las fuerzas militares de seguridad islamistas están entrenadas para guerrear fuera de las fronteras de Irán. Como habéis visto, han estado en Líbano, en Siria, en Irak, en Yemen, etcétera, etcétera. Y también para reprimir a la población, para masacrar a la población si hace falta. De hecho, lo han dicho es para que el resto se someta a vaciar Irán de iraní, porque para ellos ser de Irán, ser de Afganistán, ser de Pakistán no tiene ningún sentido. Lo único que importa es ser islamista, ser musulmán fanático, integrista, religioso y que quiera establecer el gobierno de Allah sobre la tierra. Si por un momento tenemos la suficiente empatía de ponernos en la piel, en los zapatos del pueblo iraní, que ve cómo las fuerzas de seguridad islamista abren fuego contra los manifestantes pacíficos desarmados desde helicópteros, desde azoteas, cómo revientan los sesos a los manifestantes pacíficos, digamos, atropellándoles con vehículos militares. Esto lo ven los padres, esto lo ven los hijos hacia sus padres, hermanos, marido, mujer. Poneros en su lugar, es que están dispuestos a lo que sea con tal de que caiga la teocracia islamista. Pero nuestra petición inicial era una intervención internacional de rescate, al que jamás nadie nos ha hecho caso. Que en estos momentos se venga a hablar de la guerra de Irán, Israel, Estados Unidos. Irán somos el pueblo iraní. Y el pueblo iraní no estamos en guerra absolutamente con nadie. La teocracia islamista está en guerra contra el pueblo iraní y contra el mundo entero. Y el pueblo iraní se ha tomado en esta ocasión las bombas de Israel y de Estados Unidos como una posible vía de debilitamiento de la teocracia islamista y por fin poder derrocarlo. No sé si yo sé que es muy complejo de entender, de allí de que me encantaría escuchar las dudas o la parte que a lo mejor no se entienda, Eh, porque cuando estás a falta de pan literal, hay familias que no tienen pan que llevarse a la boca, no pueden hacer 3 comidas al día, venden órganos para sobrevivir, riñón, córnea, médula, hasta corazón, venden un hijo para que el resto no se muera de hambre mientras la teocracia islamista ha gastado la inmensa riqueza del país en armamento militar, intento de armamento nuclear y en expandir el islamismo por el mundo entero. ¿Qué más nos da quien a futuras se vaya a hacer cargo de nuestros recursos naturales? Nunca los hemos olido. Si al menos lo que vaya a pasar con poco sea mejor, que podamos tener una vida, ojo, parecida a lo que hay en la zona, porque en la zona no existe ni una sola democracia. Lo más parecido es Turquía y el presidente lleva más de 20 años presidiendo. ¿Por qué se le exige al pueblo iraní luchar con las manos vacías contra una bestia feroz, armada hasta los dientes, y establecer una Suiza en Medio Oriente a costa de la vida de sus hijas y de sus hijos? ¿Por qué tenemos esa responsabilidad? Perdona, solo para comentarte y centrar la pregunta.
Yo no estaba hablando, simplemente te estaba preguntando qué opinabas tú, que estás aquí en España y me imagino que tengas mucha más información que toda la gente que está viviendo allí todo lo que está pasando. ¿Tú realmente piensas que lo que está haciendo Estados Unidos e Israel va dirigido a liberar al pueblo iraní? Es lo que te preguntaba, no lo que puede Vale. pensar mucha gente que esté allí y esas cosas, claro. Entiendo. Tal vez para responder a esta pregunta era necesaria la introducción para entender al pueblo iraní. Mira, yo estoy fuera desde hace muchos años. Cuando Irán sea libre, ni siquiera me siento con el derecho de ir a votar porque me siento en deuda con mi pueblo. Yo no he vivido los espantos que han vivido ellos. De allí mi dedicación plena al activismo. Yo entiendo que sin una intervención del exterior, desde el exterior, será imposible poder derrocar con las manos vacías a un monstruo llamado teocracia islamista. La opción de seguir otro medio siglo como hemos estado en el pasado no lo es. El pueblo iraní es perfectamente consciente, yo también, de que Estados Unidos, Israel, en ningún momento van a liberar nada, ni siquiera, digamos, Estados Unidos, mira las políticas que tiene con su propio pueblo. O sea, ¿cómo vamos a esperar nada bueno para el pueblo ajeno? Esto está muy claro que tienen sus propios intereses. ¿Cómo no? Pero parece ser que en estos momentos estos intereses de las dos grandes potencias puede de alguna manera coincidir parcialmente con los intereses del pueblo iraní en cuanto al derrocamiento de la teocracia islamista. Yo mantengo que sin una intervención desde el exterior es absolutamente imposible poder derrocar la teocracia. Para que haya una alianza en demócratas, lo mismo que en su día estuvieron los aliados para liberar a Alemania y la mitad del mundo del gobierno nazi. ¿Por qué con el pueblo iraní no se puede hacer eso? Más si tenemos en cuenta esa expansión islamista debido al imperialismo islamista. Ojo, que el imperialismo no se reduce a Estados Unidos. El imperialismo es cuando tú quieres ir colonizando y quieres imponer, apropiarte de otras regiones, de otros territorios, de otras naciones. Pues eso ha hecho la teocracia islamista. Que si no, que se lo digan a los libaneses que llevan más de 30 años sin poder gobernar su propio pueblo, su propio país. Lo que pasa que tenemos una visión muy sesgada y tenemos una solidaridad muy selectiva y muy vergonzosa. Y esto nos lo tenemos que hacer mirar. Y nos lo han vendido como que o estás con Palestina o estás con el pueblo iraní, como si ambas cosas fueran excluyentes. Yo estoy con el pueblo palestino y estoy con el pueblo iraní. Y estoy en contra de toda guerra como tal. Y estoy en contra de toda violencia, aunque sea verbal. Pero hay momentos en la vida que con la teoría no se sobrevive. Hay momentos en la vida que con las leyes internacionales no hemos adelantado nada en medio siglo. Fernando, ¿tú qué propones? ¿Qué opción? Porque no se puede, No, yo no digamos, propongo nada, simplemente te pregunto y si te comento una cosa, yo creo que, cuéntame. eh, vamos, ahora mismo Israel está liberando al Líbano, me parece. Ha decidido esta semana liberar al Líbano. No lo sé, me parece, ¿eh? Como ha intentado durante 78 años liberar a Palestina. No sé, no No, entiendo nada. no, no, no. Sinceramente no entiendo nada. El tema del Líbano no tiene que ver con Palestina. Mira, en Mm, Líbano, allí mandó Khomeini al primer grupo terrorista armada islamista que formó Hezbollah.
Porque además cuando estaba fuera, desde Francia, decía que nosotros nos merecemos un gobierno como los que tienen los de aquí, refiriéndose a los franceses, que teníamos que tener pluralidad política y cuando llega a Irán dice, el único partido es el partido de Dios, que eso es lo que significa Hezbollah. Hezbollah se apoderó del Líbano. O sea que quien ha estado atacando, gobernando en Líbano realmente ha sido la teocracia islamista a través de Hezbollah. Y de hecho, hay zonas en Irán que después de la guerra de 8 años, de 1980 al 88, en Irán hay destrozos que todavía no se han reconstruido. En cambio, el Líbano se construyó cada vez que hubo algún eh, problema, algún ataque, algún conflicto bélico y destrucción. Y se lo ha reconstruido al momento. ¿Por qué? Porque allí Hezbollah es fuerte. Allí cada vez se ha apoderado más del Líbano. En cambio, en Irán no son fuertes. No han podido hacer de nosotros buenos y buenas musulmanas según sus expectativas. Y gracias a ellos, Irán se ha convertido en el país de mayoría musulmana más secular de todos los países de musulmanes. Quiero decir que no hay derecho de que en el siglo XXI sigamos comportándonos como en la Edad Media mediante la fuerza. Clarísimo está. Para eso están las leyes, para eso está la diplomacia, pero estamos viendo que no funciona. Nos lo tenemos que hacer mirar. Si sigue cobrándose las vidas humanas, algo falla. Y lo que no podemos permitir es que haya, me da igual, iraníes, libaneses, incluso israelíes, palestinos, asesinados por agresiones bélicas, por violencias de cualquier tipo de clase. ¿Qué más da? La gente que tomamos la humanidad en su conjunto como algo personal, nos da igual la procedencia de la persona. Nos importa las políticas de los gobiernos y en los países como en España, por ejemplo, donde los gobiernos en principio los fijamos, los ponemos nosotras mediante nuestros votos, aunque luego haya las alianzas esas que puedan hacer tanto daño, ¿verdad? Pero tenemos más responsabilidad. Por ejemplo, el pueblo iraní, ¿qué responsabilidad va a tener ante los 500.000 de sirios asesinados mediante de la alianza de Bashar, de Rusia, Estados Unidos e Irán? Cuando se los masacró, porque las primeras víctimas somos nosotras, nosotros en Irán, no somos responsables de las actuaciones del régimen que nos gobierna pese a nuestra voluntad. Es muy complejo. Lo que está claro es que no hay ningún argumento, ninguna ley, ninguna conveniencia, sea política, económica, que esté por encima de las vidas humanas. Y ya es hora de que tomemos conciencia de que el pueblo iraní también somos seres humanos y las vidas que son masacradas allí también tienen que doler a los que dicen ser activistas de los derechos humanos como poco, a los que se hacen llamar progresistas, mínimamente, aunque sea porque año tras año la teocracia islamista en Irán tiene récord de las ejecuciones en un régimen donde ciento y pico de los cargos te pueden conllevar a la pena de muerte y que la edad penal para las niñas son los 9 años y para los chicos los 15. Esto es una barbaridad lo que está pasando en el siglo XXI y el mundo lo ha consentido. Esto no puede seguir. Entre todos, en vez de rechazar
esa lucha a muerte que tenemos contra la teocracia islamista y que ella mucho más contra el pueblo iraní, tenemos que buscar una solución a nivel internacional. Lo que pasa en Irán no se queda en un mundo globalizado. Lo vamos a notar en nuestros bolsillos. En breve ya vamos a notarlo de nuevo en los ataques terroristas islamistas y desde luego lo vamos a pagar bien caro en los países democráticos que estamos permitiendo que esta misógina cultura penetre en nuestra sociedad, en nuestras leyes, en nuestras costumbres y en nuestros quehaceres. Teresa. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por en fin, por tus conocimientos que nos has dado de allí. Completamente de acuerdo, estoy con toda la teoría feminista que has desgranado, completamente de acuerdo. Ahora, yo, aparte de preguntarte efectivamente, como mi anterior compañero que te ha hecho la pregunta de cómo veis la situación ahora de todo este ataque de Estados Unidos y de Israel contra... Yo pregunto, pero bueno, ¿cuándo ha entrado Estados Unidos a un país para liberarlo y no lo ha dejado peor? Ahí tenemos, o sea, Afganistán. Las mujeres peor todavía y no te digo todo. Pero yo te voy a decir una cosa que no estoy de acuerdo contigo, con todo el respeto. Has hecho una comparativa con lo que pasó con la coalición cuando el nazismo en Europa. No tiene nada que ver. Cuando pasó aquello era el siglo XX, era precisamente el fascismo que se estaba extendiendo por toda Europa y había que efectivamente acabar con él. Eso es una cosa. Lamento mucho efectivamente la teocracia que tenéis en vuestro país, como otros regímenes que son similares, porque como bien has dicho, todas las religiones, no se puede haber feminismo bajo todas estas religiones que son monoteístas. Pero cuando precisamente se terminó con el fascismo en Europa, se hicieron las declaraciones de los derechos humanos, las leyes internacionales para poner un poco de orden en el desorden que había habido previamente, no pasa lo mismo. Pasa que Churchill, los ingleses, tanto los ingleses, ¿verdad?, se metieron en Oriente para hacer que de su capa un sayo. Dijo Churchill que los recursos petroleros y de gas de Oriente los tenía que gestionar Occidente. Y entonces eso lo llevó muy, muy a pecho Estados Unidos. Y Estados Unidos, evidentemente, con la parte política, eso requiere otro debate mucho más y otras exposiciones. Es decir, Siria era un país mucho más, vamos, si no te voy a decir laico, pero ahí sí se respetaban. Yo he estado en Siria y precisamente se han cargado. ¿Por qué? ¿Por qué se lo han cargado? Porque no permitía que pasara por ahí un gaseoducto al estilo que quería Estados Unidos o Israel. Israel, sabemos que también tienen en sus dichos, hablando que en fin, de las religiones, que desde el río hasta el mar, porque un Dios se lo dijo en un momento que eso es otra mentira. El sionismo lo conocemos muy bien y el sionismo es el que manda a nivel internacional. Entonces yo siento muchísimo efectivamente lo que tú dices, que es el pueblo el que paga. Ya se decía el poeta Paul Valéry, que la guerra es algo que hacen los que se conocen, para desgracia de los que no se conocen y se masacren entre ellos. Entonces, eso yo no estoy de acuerdo con lo que has dicho, esa comparativa que has hecho, porque a partir precisamente de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se hacen los derechos, se hacen o sea, que todas las leyes internacionales, y ahora mismo Israel está violando todas las leyes internacionales, igual que Estados Unidos. Estados Unidos hace poquito, es decir, Estados Unidos lo que le interesa es hacerse con todo el petróleo y con todo. O sea, que lo dijo muy claro Churchill. Entonces, esa es la realidad del todo. Y claro, lo que tú dices es muy complejo, claro, aunar esas cosas de que te vayan para resolver el problema efectivamente de Irán y de una teocracia o de una dictadura o de un fascismo que ocurre en un país,
tendría que haber una coalición internacional que verdaderamente respetara los derechos humanos, el derecho internacional, y que fuera a rescatar a ese pueblo que está sufriendo por esos políticos. Pero claro, es que eso no existe. Existe una globalización ahora, un imperialismo tremendo, sionista, que no es, fíjate, ni siquiera judío, porque, claro, a las religiones habrá que respetarlas, pero en sus debidos centros, o sea, que en religiosos o en la casa, no en las calles, o sea, que se apodere, o sea, que imperen, o sea, que las religiones. Las religiones tienen que ser cosas individuales, con sus mezquitas, con sus sinagogas, con sus iglesias, y que cada uno haga los ritos correspondientes, pero no que eso impere en toda la vida, como nos ha pasado a nosotros con el franquismo, por ejemplo, con el nacionalcatolicismo. Entonces, sois un poco ingenuos, y yo entiendo que puede ser por el deseo que tenéis que de deshaceros de ese régimen teocrático y que os está machacando y que os ha machacado, en que venga Estados Unidos precisamente y el sionismo a salvaros. No, querida, no os va a salvar eso. Salvará si damos una vuelta completamente a nuestro concepto del mundo, o sea, de la vida, de la naturaleza y de esa paz que parece que es imposible y que se está, en fin, violando por todos los sitios. Es decir, que yo deseo el bien para Irán y el bien para todos los países y una paz duradera, como decimos las feministas, ¿eh? Efectivamente, con esa parte que has tratado, completamente de acuerdo, ¿no? Pero con esto, hasta que no se termine, con este imperialismo arrasador, porque precisamente has hablado también que de la Unión Soviética. Y fíjate tú que desde que acaba la Unión Soviética, entonces Estados Unidos ha dicho, todo el mundo es mío, porque lo dijeron, ahí están, o sea, notas y estudios donde se dicen ahora todo es nuestro. Entonces ya se ha creído, cuando la Unión Soviética cae, se les promete que no, las bases americanas en Europa no van a ir avanzando hacia Rusia. Eso se ha violado por Estados Unidos. Había 9 bases en 9 países con bases americanas. Y cuando ya, claro, evidentemente Rusia, en fin, hizo lo que hizo, es porque dijeron, hombre, si nos dijisteis que no ibais a avanzar y resulta que me ponéis todas las bases alrededor, o sea que de Rusia, pues Rusia también se tiene que defender, ¿no? Es decir, que esto es para otro debate, yo creo, porque efectivamente el tema que de la mujer lo has explicado maravillosamente y podemos estar de acuerdo todas las feministas. Las feministas, lo que tú has dicho, no ese nuevo oleaje, que eso de feminismo no tiene nada. Eso están también a favor de toda la industria que se está gestando, bueno, o que se lleva gestando ya hace mucho en Estados Unidos, que son las hormonaciones a los niños, los cambios. En fin, eso es otro tema, porque hay tantos temas por los que nos tenemos que preocupar, y yo solo decirte que os deseo de verdad que todo lo mejor para el pueblo iraní, para el pueblo sirio, para el pueblo, para Palestina, que está siendo masacrado desde hace 75 a 75, no, 75 ya más lleva, ¿no? 80 ya casi. Entonces, claro, hacer esas comparativas que has hecho no valen. Eso, o sea, a una persona que entienda un poco de política o de geopolítica, eso no vale. Es decir, aquello fue un momento donde nos teníamos que defender y efectivamente para eso salieron unas leyes y que precisamente Estados Unidos y Israel está violando. En Nenúfar, Nilúfar, te pones. Pues Nilúfar, sí. Pues un abrazo para ti, que sigáis, en fin, con esa, pero que por favor que no entréis en esa, porque también Libia era un pueblo que estaba bastante adelantado con esa Tenéis el persona tiempo, por favor. estrambótica. Perdona que me estoy extendiendo, pero yo creo que es necesario. Y fíjate, lo han convertido en un mercado de esclavos. No confiéis en Estados Unidos, por favor, querida. Un abrazo. Para ti y para todo el pueblo iraní. Muchísimas gracias, Nilúfar, Teresa. Nilúfar, ¿me das un segundo, por favor? ¿Me das un segundo? Sí, Tiene claro. levantada la mano Manuel Colinas. Entonces, dada la hora que es, os pido, por favor, que no pedáis más intervenciones. Solo la de Manuel Colinas. Ahora va a responder Nilúfar a Teresa y después la intervención de Manuel Colinas y ya cerramos el turno de palabras, ¿vale? Venga, adelante. Pues muchísimas gracias, Teresa. Un abrazo igualmente para ti y para todos los que estamos aquí. Mira,
el ejemplo de los aliados es un ejemplo de cómo en un momento histórico se hizo lo que había que hacer para poder afrontar una situación que no podía seguir. Entonces, lo mismo que se hizo, pues ahora, ¿por qué no se pone en marcha lo que comenté? Ese acuerdo de la ONU que existe responsabilidad de protección, porque no hay interés en parar esto. Estados Unidos, Israel, absolutamente les importamos un bledo el pueblo iraní. Eso está más claro que el agua. Van a querer cobrar todo lo que han gastado en estos días lo vamos a tener que pagar y bien caro, eso está claro. Pero el pueblo iraní jamás hemos olido los beneficios de nuestros recursos. Nos queremos sobrevivir, no queremos ser héroes ya. ¿Sabes? No queremos ser referente de nada, no queremos ser Suiza Medio Oriente, no, ni queremos que se nos exija eso, ni mucho menos cuando durante medio siglo le hemos importado a nadie. Queremos sobrevivir y esa supervivencia no vemos cómo. No vemos luz al final del túnel. O sea, no se puede desechar todo y decir, pues seguir aguantando hasta... Mira, es como si tú oyes a tus vecinos que el tío está dando una paliza a su mujer y a sus niños. Y dices, no, no, eso es lo que se hacía antes, el pensamiento patriarcal de antes. Los asuntos de cada familia en su casa quedan. Pero hoy en día coges el teléfono y llamas a la policía inmediatamente. Y lo que no dices, no, déjalo, que ya crecerán los niños y sabrán defenderse de su padre violador, maltratador, asesino, que ya ha matado a 2 de los 4. Es que hay que hay que mirar las cosas dentro del concepto, dentro del contexto. No tenemos, o sea, hay que proponer, no se puede solamente desechar, hay que proponer soluciones sobre la mesa. Lo que no es solución, lo que no es solución es la permanencia de la teocracia islamista por sus medios de comunicación y que tienen el dedo sobre el gatillo. Es que ya cada vez su manera de masacrar al pueblo iraní es más bárbara. Ya le importan muy poco los números. Esta vez dieron un número oficial de 3.117 y el resto. Y además decían que estos han sido asesinados por agentes de Mossad, ni siquiera ellos mismos ya pueden apechugar con el número que dan ellos mismos de los asesinados y asesinadas. Tener a un pueblo a puerta cerrada, con un ejército salvaje, no es opción. Por favor, entre todas, entre todos, tenemos que buscar una solución. Estados Unidos no es ninguna bendición para nadie, para ningún pueblo. Y con este presidente, mucho menos para el propio tampoco. En eso estamos de acuerdo, Teresa. Lo que no estamos de acuerdo es como no se puede hacer nada, como Israel es malo, como Estados Unidos es malo, ¿y qué hacemos? O sea, ni que el pueblo iraní hubiéramos provocado esta guerra, uno, y dos, como si tuviésemos opción, si tuviéramos palabra. Lo único que nos alegra de toda esa desgracia es el debilitamiento de régimen islamista. No es porque nos haga ilusión que ahora, pues en vez de llevarnos nuestros recursos los islamistas, ahora a partir de ahora se lo vaya a llevar a Estados Unidos. Francamente, para quien pasa literalmente hambre en Irán, quien ha tenido que vender órganos y quien tendrá que hacerlo, le importa muy poco quién se está llevando los recursos. Importan los resultados y es la miseria. Más del 70% del pueblo iraní en Irán vive bajo el umbral de la pobreza. Y eso con ideología, con el idealismo,
y con buscar derechos, el derecho internacional, que no ha hecho nada por el pueblo iraní, pues no se resuelve de facto. Es triste, pero es así. Manuel, adelante. A ver, que ya me he perdido aquí. Bien, bueno, tengo una reflexión, es la siguiente. Cuando hay una agresión exterior a un pueblo, a un régimen, se corre el riesgo de que el pueblo se sienta, digamos, incitado a ir en contra de ese ataque exterior. Bueno, en España tenemos ejemplos. Aquí en el siglo XIX, la República Francesa, con Napoleón a la cabeza, intentó imponer un régimen liberal, democrático. Se hizo la constitución de la Pepa, una constitución bastante adelantada para la época. Sin embargo, el hecho de que hubiera sido una invasión extranjera produjo en el pueblo una reacción inversa, contraria a esta liberación y a esta democracia. Y incluso se gritaba ¡Viva las cadenas! O sea, esto nos da idea de cómo, del peligro que tenemos. Y yo quería aquí comentaros un artículo de Miriam Martínez que se publicó en El País eh, con respecto al 8M, y dice, voy a hacer un extracto nada más, que muy poco. Cuando se invoca la democracia para Irán, se busca un Irán sometido, no libre. Sería un interlocutor incómodo, no un subordinado. Y la prueba es que los aliados de Estados Unidos en la zona, Arabia Saudí, Emiratos, no son democracias y a nadie le importa. Son funcionales. Las mujeres iraníes no necesitan mentiras, pues conocen bien el horror. Lo viven en su cuerpo, en el velo impuesto, en la represión, en las bombas que también las matan. Y desde ahí construyeron una secuencia sin trampas. Mujer, vida, libertad, sin atajos, sin abstracción, sin mentira. Este 8 de marzo la pregunta no es ¿cuántas mujeres hay en el poder? Es ¿en cuál de estas dos invocaciones de la libertad nos reconocemos? ¿La que nació del cuerpo sin vida de Mahsa Amini o la que puede destruirlo todo invocando su nombre? Y ahí lo dejo. Hermoso, Manuel, muchas gracias. Yo invito a todas, a todos, de que nos tomemos en serio lo que son más de 93 millones de personas dentro de Irán y más o menos 10 millones de iraníes fuera de Irán, exiliadas, exiliados, y teniendo en cuenta que hay una muy pequeña minoría que comulga con la teocracia islamista, pero que tiene todos los recursos, tiene todo el poder y tiene a la inmensa mayoría sometida. Y que qué podemos hacer, daros cuenta que ni una sola ha echado a las calles por la última masacre que ha habido en Irán de la mano del gobierno ocupante islamista. En cambio, se ha salido con las banderas de nuestros verdugos, porque la bandera que lleva la araña roja en medio es de la teocracia islamista, que pone Allah en árabe, que ni siquiera en idioma propio, pero ya hemos dicho que para los islamistas solo hay un mundo y es el musulmán. Se han echado a la calle a defender la soberanía de la teocracia islamista y que ha sido una invasión, una agresión ilegal. Y nadie en ningún momento se ha preocupado por las vidas humanas. Por favor, dejemos de imaginar Irán, o sea, del concepto de Irán como un enorme espacio, superficie, con muchísimos recursos naturales, interés geopolítico, como si estuviera vacío de vida. Hay vida y queremos que siga existiendo, no queremos que se nos siga masacrando, y la solución de lo que se busque, si hay interés
en Irán y en el pueblo iraní, si existe ese interés, que sea la prioridad el pueblo iraní. Y después vendrá todo lo demás. Después ya habrá tiempo para luchar por una democracia más justa, un sistema más equitativo, más o menos independiente. Pero ¿qué independencia si Europa entera no tiene capacidad de enfrentarse a Estados Unidos y se está pidiendo al pueblo iraní que digamos no al imperialismo? Por favor, pisemos tierra, pisemos en las vidas humanas. Y la teoría está genial, el idealismo es absolutamente necesario y lo tenemos que alcanzar, pero sin dejar pisar la tierra. Gracias. Bien, darte las gracias y decirte que te esperamos de nuevo por aquí. Y ahora, antes de nada, le doy la palabra aquí al compañero Manuel para que haga ya el cierre. Adelante, Manuel. Ya, pues agradecer muchísimo a Nilufar esta exposición, nos ha abierto mucho los ojos, hemos aprendido bastante y tenemos ya un concepto pues más claros de lo que está pasando, de cuáles son las circunstancias de Irán, de la mujer iraní en concreto. Eso ha quedado muy claro y por tanto pues ese agradecimiento Nilufar o Nelly y esperamos pues como dice Isa pues tenerte aquí otra vez y seguir comentando cuestiones como las que estamos todos luchando, ¿no? Y Siempre será un placer. todos y todas. Y nada, también dar gracias a todas las personas que habéis intervenido, que habéis asistido a esta conferencia. Y para el próximo 27, el 20 no lo tenemos todavía, no sabemos si habrá conferencia, pero el 27 viernes tenemos prevista estamos negociando con una persona de la embajada venezolana para que nos ponga al día de lo que está sucediendo en Venezuela. Y bueno, estamos ahí hablando a ver si es posible. Así que ya os mandaremos la invitación y nada más. Un abrazo y seguimos. Por la parte que me toca, me gustaría agradeceros por haber organizado este encuentro. Lo he disfrutado, me he sentido acompañada y las intervenciones que ha habido, lejos de tomármelo mal, ni muchísimo menos, lo tomo como interés, como que hay ánimo, hay voluntad de que entre todas, entre todos podamos hacer algo positivo por el pueblo iraní, por todos los pueblos y por la paz mundial. Agradecimientos mil y será un placer volver a estar con vosotros siempre que me mandéis llamar. Yo estoy ofrecida. Un fuerte abrazo. Gracias. Un aplauso para ti, Nilufar, que lo mereces. Para vosotros. Bueno.